Muy buenos días, tengan todos ustedes. Es una alegría poder compartir nuevamente este programa, nuestro momento con él. Hoy continuamos con nuestro amado pastor Miguel Ángel Solórzano, su servidor Byron Solórzano, el tema tan interesante que hemos venido desarrollando. Vamos a terminar primero Dios lo del hombre natural y continuaremos así con las demás enseñanzas del espiritual y el carnal. Así es que les damos la bienvenida y que bueno, que estén mirando los videos y que sean de bendición para su vida, que esa es la intención, que todos aprendamos y todos crezcamos en la palabra del Señor. Pastor. Amén. Es un gusto estar nuevamente con ustedes y como siempre les voy a rogar que le demos un minuto de tiempo a nuestro Señor. Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana preciosa en la cual vamos a tener el privilegio de leer tu palabra, de escudriñarla y de aprender de ella tantas cosas maravillosas que necesitamos tener en nuestro acervo espiritual. Te ruego, Señor, que en esta mañana el Espíritu Santo descienda no solo en este lugar, sino cada vez que una persona vea este programa, le sea de bendición y de llenura para su corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estábamos en el hombre natural, hablando sobre el hombre natural. Hablamos de que Pablo nos explica las tres circunstancias en las cuales está el ser humano. Está como hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. Y en esta mañana vamos a continuar con lo que ya principiamos de lo que nos dice sobre el hombre natural la palabra. Y en esta porción es que se dicen tres cosas del hombre natural. La primera es que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. La frase no percibe en griego es dechetai y quiere decir que las cosas espirituales que no se reciben, que las cosas espirituales nos está explicando que no se recibe como un huésped. Un huésped siempre es bienvenido, pero en este caso estas cosas espirituales en el hombre natural no son bienvenidas, no son como un huésped, no se aceptan. Quiere decir rehusar y también quiere decir rechazar. Utilizamos las palabras griegas porque nos dan un sentido etimológico profundo para comprender por qué Pablo nos está hablando de esto y qué es lo que quiere decirnos al hablarnos de ello. Entonces, las cosas espirituales son de poco interés, de ser de interés alguno para el hombre natural, porque el hombre natural no tiene interés realmente en las cosas que son de Dios o del Espíritu de Dios, porque su mente está centrada fundamentalmente en este mundo. Y si tú nos pudieras leer en qué está centrado el hombre natural. Sí, dice, está centrado en cosas mayores y mejores, ambición y promoción, o sea, ambicionamos, queremos que nos promocionen, adquirir cada vez más, reuniones sociales y fiestas, deseos y sentimientos, juegos y recreación, necesidades y anhelos, comodidad y facilidad, posición y riqueza, bebida y comida, atención y reconocimiento, ropas y apariencia. Por eso cuando en la iglesia nos ofrecen este tipo de cosas, entonces vemos atractiva a la iglesia. No nos dan la palabra, pero sí nos ofrecen estas cosas que para el hombre natural son muy atractivas. Y ahí es donde tal vez nosotros en nuestra iglesia no somos tan bien recibidos como lo que estamos viendo acá, porque hablamos la palabra de Dios y la gloria sea para Dios, porque Amén. Él nos llamó a hablar su palabra y esto va a incomodar a muchas personas. Cuando sacamos de la comodidad mundana a alguien, se siente mal, no quiere, lo rechaza y pelea contra eso. Y es que ahí ya estás abordando tú un tema más profundo, del hecho de que muchos cristianos, entre comillas, no han nacido de nuevo. Cuando el cristiano no ha nacido de nuevo, se conforma con estas bagatelas. Pero cuando el cristiano ha nacido de nuevo, tiene hambre y sed de justicia. Eso quiere decir, quiere tener una vinculación con Dios más profunda, un conocimiento que le permita a él abrir su mente espiritual. Y también anhela conocer mucho más la palabra de Dios. No simplemente verla como un libro que puede contener algún tipo de sabiduría, sino él logra descubrir que la Biblia es la palabra de Dios para nosotros.
la revelación de Dios al hombre. Y entonces comenzamos a cambiar esa posición de los intereses mundanos naturales a los intereses espirituales sobrenaturales, que es lo que Dios nos está ofreciendo. Nos está tratando de enseñar algo no que está paralelo a este mundo, sino un mundo diferente Amén. Al mundo en el que nosotros vivimos, Amén. ¿Verdad? Por eso dice, la vida y la mente del hombre natural están siempre centradas en lo natural, en este mundo y no en lo espiritual. Por consiguiente, ante los ojos de Dios, está clasificado como el hombre natural. Su corazón recibe solo al mundo, está cerrado para Dios. Dios no es bien recibido en su vida. Por consiguiente, no percibe las cosas del Espíritu de Dios. Por eso es que, bien decías tú, hay una gran cantidad de iglesias en el mundo donde a la gente la acomodan, le dicen lo que quiere oír. Y a mí me da tristeza aquí en Guatemala que cada año hay una serie de pastores que dicen el horóscopo para la iglesia cristiana de este año. Dice la profecía de este año para el pueblo cristiano. Yo quiero decirles algo, la profecía para el pueblo cristiano está aquí y se llama la palabra de Dios, Amén. Se llama Biblia. Aquí está contenido todo lo que Dios nos quiere decir. Amén. Porque los pastores no son un hombre que se dedique a adivinar qué es lo que va a pasar. O a establecer lo que va a pasar, que todavía es peor. Porque entonces yo hago a un lado a Dios y yo con mi boca declaro como que yo soy Dios, qué es lo que va a pasar. Y eso es incorrecto, porque el que sabe qué va a pasar es Dios. Porque Él conoce nuestros pensamientos cuando todavía no son palabras en nuestra boca. Entonces, yo, pastor, he estado viendo con mucha pena esto. Nosotros los pastores tenemos que preocuparnos por hablar el mensaje de la Biblia, no cosas que se nos ocurren, o usando el argumento de Dios me dijo esto, y como Dios me lo dijo, entonces nadie puede debatirme porque Dios me lo dijo. Tendrían que pelearse con Dios. Yo siento que hay que tener mucho cuidado, porque yo no digo que Dios no le hable a sus siervos, Dios le habla a sus siervos, y pueden dar un mensaje de Dios, por supuesto que sí. Pero hay que tener mucho cuidado porque es que hay una manipulación, ¿verdad? Ahí entra algo que es bien espiritual. Recordar que Dios no manipula a nadie. Sí. No obliga a nadie. Dios dice, haz esto, pero no te va a doblar el brazo. Si tú quieres lo haces, si no quieres no lo haces. Por ejemplo, cuando el hombre rico contó en la parábola a Jesucristo que estaba en el infierno sufriendo tormentos horribles, logró ver en el seno de Abraham a Lázaro, sí. Y le digo, dile a Lázaro que moje su dedo en agua y me ponga una gota de agua en la lengua, porque una gota es un océano en el infierno, porque ahí no hay agua. Y la respuesta fue, para él y para sus hermanos, ahí tienen la palabra de Dios. ¿Sí? Si alguno fuera entre los muertos le creerían, no, dijo, ahí están los profetas y la ley. Pero para la gente es incómodo leer la Biblia y leer la verdad. Entonces es más cómodo escuchar a alguien que le está hablando realmente charlatanería, ¿verdad? Hay que llamar a las cosas por su nombre. Si pudieran leernos Romanos 8:7, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No pueden. El hombre natural no puede. No es que no quiera, es que no puede. No está capacitado, no ha nacido de nuevo. Ahora, Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la voluntad de su mente. Vanidad de su mente. Y vanidad es vacío, ¿verdad? Sí. Ahora, Colosenses 1:21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Porque está transformando nuestra mente espiritual. Así es. Tito 1, versículo 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Qué fuerte, ¿verdad? Lo que dice ahí la palabra. Porque una persona que está en el mundo no puede pensar que está corrompido, que está corrupto. Tuve acceso a un material que me mandó alguien que se llama Conversaciones con Dios,
parece que fue como en el 2004, 2006, no sé, un señor que tuvo una experiencia espiritual y escribió un libro donde Dios le habla y él declara lo que Dios le habla. Pero cuando uno empieza a escuchar parece tan atractivo, pastor, pero está totalmente en contra de lo que enseña la Biblia. Porque así como ese libro o así como ese personaje o ese escritor, así han surgido tantos líderes a través de la historia de la iglesia que se atribuyen a que hablan directamente con Dios, que Dios les dijo que esto es así, que esto es así, y hacen a un lado la Biblia, porque incluso dentro de lo que él habla, él menciona que le dijo a Dios, y Jesucristo, sí, él es uno de tantos que sí creyó en mí. O sea, Dios separado totalmente de Cristo. Cuando la Biblia dice que el que niega que Cristo es Dios hecho carne, es maldición, es anatema. Tenemos que reconocer a Jesucristo como el Dios verdadero y su palabra como la palabra de Dios. Amén. Completamente la palabra de Dios. Sé que esto va a sonar a fanatismo, pero si ese es el término, pues sí, soy fanático porque yo creo que la Biblia es la palabra de Dios completa. Así es. Y que ha llegado a nuestras manos por voluntad del Señor. Porque es un libro atacado, perseguido, destruido, desvirtuado. Hay tantos enemigos contra la Biblia. Y sin embargo, después de miles de años, ese libro sigue cambiando la vida y sigue demostrando que Dios es real. Y sí nos habla en su palabra. Amén. Así es. Así es. Porque lo que tú estabas leyendo en ese libro se llama manipulación. Porque esa persona lo que estaba sembrando en muchos cristianos que sean frágiles en su fe es cambiarle su mentalidad. Y una de las bases es la emoción. Dentro de lo que Dios, entre comillas, le dice que la base es la emoción y el amor. Pero la emoción no es el conocimiento. Por eso vamos a entrar al hombre espiritual. Amén, amén. Entonces, el hombre natural considera las cosas de Dios como locura. La palabra locura en griego es moría y quiere decir tonto, absurdo, desagradable. Recuerden que el hombre natural vive fundamentalmente en función de la parte animal de su naturaleza. Vive fundamentalmente en función de lo que luce bien, de lo que sabe bien, de lo que se siente bien o de lo que suena bien. O sea, todo es una imagen, una apariencia, ¿verdad? No hay esencia en eso. Vive fundamentalmente en función de sus sentidos animales, fundamentalmente en función de lo que lo excita. Puede que sea posición, dinero, riqueza, posesiones, reconocimiento, fama, influencia, poder, familia, casa, autos, sexo, alimento, ropa, popularidad. Se podría enumerar una lista interminable de cosas materiales y mundanas. Cualquier cosa que atraiga y guste a la naturaleza animal que llevamos dentro como seres humanos, el hombre que se rinde a estos instintos y deseos es la persona que vive como el hombre natural. Para él las cosas de Dios son secundarias, de menos importancia. ¿Por qué? Porque no puede ver, palpar, probar, oír, ni demostrar las cosas espirituales, no con sus sentidos físicos. Por consiguiente, para su mente resulta totalmente loco poner primero las cosas espirituales. Si tú nos pudieras leer 1 Corintios 1, 23 y 24. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Exacto. Primero enumera a la gente natural, a la gente que está en esa actitud animal, pongámosle, como le llama Pablo. Y luego por último habla de los llamados, o sea, los que han nacido de nuevo, los cuales hacen que su espíritu tenga la capacidad de darle una revelación a su alma y a su mente de lo que Dios nos quiere brindar, que es solo bendición. Amén. Porque Dios no quiere manipularnos, no nos quiere, si Él hubiera querido hacer robots, nos hubiera hecho robots, pero no nos hizo así. Libre albedrío. Tenemos libre albedrío y Él quiere que nosotros vayamos a Él por voluntad propia, por convencimiento propio,
y por revelación del Espíritu Santo. Por eso nos da la oportunidad de nacer de nuevo, para que al nacer de nuevo nosotros podamos abrir los ojos y ver con claridad lo que Dios nos está ofreciendo, porque no es una bagatela, nos está ofreciendo una eternidad de bendición. Si pudiera leer 1 Corintios 1:27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Exacto. Porque dice el Señor que Él va a confundir la sabiduría de los sabios, ¿verdad? Sí, amén. ¿Por qué? Porque el hombre sabio se siente autosuficiente, ¿verdad? No necesita a Dios. En cambio, el hombre que podría tener una deficiencia académica o de ignorancia, que fuera una persona sin conocimiento, tiende a ser más dócil con Dios y a recibir de Dios de primera mano esa sabiduría y ese conocimiento tan profundo que solo Dios le puede dar a la humanidad. Veamos la sabiduría del hombre a qué nos ha llevado. Alepo, una ciudad preciosa de Siria, declarada como monumento de la humanidad por la UNESCO. Si usted va ahí, la va a ver destruida y usted se va a preguntar, pero ¿por qué el hombre destruye una joya arquitectónica, un recuerdo imperecedero de las habilidades de producir belleza que tiene el hombre? Se va a encontrar con que ahí lo que prevalece son los intereses creados y esa actitud del hombre natural. No pueden valorar las cosas en su justa dimensión, ¿verdad? Entonces, el hombre natural dice que no puede conocer las cosas espirituales. Note las palabras, no puede. No es solamente que el hombre natural no conocerá ni conoce las cosas espirituales, sino que no puede conocerlas. Es incapaz, no está facultado, está incapacitado para conocerlas. No puede discernir las cosas espirituales. Si tú nos pudieras leer la lista de las cosas espirituales. Su verdad, su riqueza, su bondad, su valía, su realidad, su excelencia, su virtud, su majestad, su esperanza, su gloria. O sea, esas cosas no las puede ver el hombre natural. Es increíble. Parece que fuera un invento nuestro, pero no es así. Sale de la palabra de Dios. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 nos dice Pablo con claridad, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, Satanás ciega el entendimiento espiritual, por eso es que las personas no pueden. Aunque quieran, no pueden. O mejor se ríen porque no logran concatenar el pensamiento divino, espiritual, con el pensamiento de la sabiduría humana. No encajan, por una sencilla razón. No podemos mezclar lo profano con lo divino, ¿verdad? Ahora, ¿por qué el hombre natural no puede conocer las cosas espirituales? De un modo sencillo, porque se han de discernir espiritualmente. La palabra discernir en griego, anakrinetai, significa investigar, juzgar, escudriñar, examinar, estimar. Las cosas espirituales las tiene que discernir un espíritu vivo, no un hombre natural. No un hombre que vive fundamentalmente en función de su naturaleza animal. Las cosas espirituales las puede discernir solo un espíritu que es vivo. Las cosas espirituales pueden ser investigadas solo por un espíritu vivo, juzgadas solo por un espíritu vivo, examinadas solo por un espíritu vivo y estimadas solo por un espíritu vivo. Nos cuesta entender a las personas que no es un capricho de nosotros el declarar esta verdad, sino que es Dios el que nos dice en su palabra que el hombre natural está incapacitado porque su espíritu no está vivo. A la gente le suena ridículo y pone una serie de argumentos como decir yo no cambio de religión, yo no cambio de esto, del otro.
pero en realidad lo que no quiere es dejar entrar a Dios, porque la fuerza del príncipe de este mundo no deja que se quite el velo de los ojos y pueda ver que Dios no es religión, sino que Dios es la revelación más maravillosa para el ser humano, la verdad más profunda que el hombre puede conocer. Amén. Y una libertad que jamás ha conocido el hombre ni la humanidad. Por eso Jesucristo dijo en San Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, ¿verdad? Y como dijo a Nicodemo que era necesario nacer, porque uno está muerto. Uno está muerto, pero uno no lo cree. Nacer Por eso espiritualmente. a los Efesios Pablo les dice en Efesios 2:1, a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados os dio vida. Y uno dice, yo no estaba muerto, pero sí, espiritualmente estamos muertos. Si fuera tan bondadoso de leer Mateo 6:23. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Tremendo eso. Qué oscuridad más absoluta. Ahora Romanos 10:3. Pero ignorando la ¿Por qué? porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. De ahí vemos que ignoran la justicia de Dios y tampoco se sujetan por ello, ¿verdad? Ahora, 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Y por qué está hablando eso? Porque el verso anterior está hablando de que el Evangelio en ellos está velado. Y la gente ve el Evangelio como una religión. Esos son evangélicos, ¿ves? Y no es una religión. Es la noticia verdadera de Dios para la humanidad. Ahora, si pudieran leer Efesios 4:18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. O sea que por tener oscuridad en su entendimiento, son incrédulos y no les puede resplandecer la luz del Evangelio. Amén. El Cristo de la gloria es esa palabra, pero nos cuesta entender que Él es el Verbo encarnado, que Él es la palabra de Dios. Y en la transfiguración Jesús físicamente se convirtió en luz ante los Exacto. ojos de sus tres más íntimos. Y eso creo que era una manifestación física. Él necesitaba que ellos entendieran, porque luego ellos escriben, nosotros vimos su gloria, gloria del unigénito, del Hijo único de Dios. O sea, hubo una revelación, una marca espiritual en ellos para que nosotros hoy supiéramos que Jesús es Dios. Y que lo aceptemos, porque aunque sea difícil para muchos creer que Jesús es Dios porque se habla tanto de Jesús, pero en mala manera, por medio de los canales, programas y hasta en las iglesias. Pero cuando conocemos a ese Cristo revelado, a ese Cristo de gloria, eso cambia la vida para siempre. Cambia la vida. Porque esas personas cambiaron para siempre su vida. Cambiaron totalmente. Ahora Jeremías 5:4. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Sí, porque es una pobreza espiritual la que está mencionando ahí Jeremías, ¿verdad? No conocen. No tienen la riqueza que Dios nos ha dado a nosotros. Y le rogaba a la gente, al rey, no, igual que nosotros. Miqueas 4:2. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Qué lindo, ¿verdad? Amén. Y así fue exactamente Sí. como dice Miqueas. Así fue. Porque los evangelios de ahí salieron. Y salieron, si usted lo nota, de gentes que usted nunca hubiera escogido, ni yo, como espirituales. Leví, Mateo, era un ladrón. Un ladrón de capa blanca, ¿verdad? Él era un cobrador de impuestos que se embolsaba el dinero de sus conciudadanos, aborrecido.
Pero sin embargo, Cristo llegó y habló con él, solo unas pocas palabras. Le dijo, ven, sígueme. Y él, dejándolo todo, lo siguió. Porque cuando Dios nos habla, nos transforma y nos cambia. Vea cómo Marcos sirvió al Señor con tanto corazón, con tanto amor. Lucas, que no estuvo con el Señor y era un médico y cirujano, transformó su profesión en sanar cuerpos y almas espiritualmente. Y cómo Juan llegó a ser la esencia del amor. Si algo contiene el amor de Dios en la palabra, es el Evangelio de Juan, las cartas de Juan y el Apocalipsis de Juan. Qué amor el que Dios derramó sobre él para que nos revelara tanto amor a cada uno de nosotros. Esperamos nosotros no cambiar su forma de pensar, porque lo que queremos es informarlo. Y al informarse usted de lo que dice Dios, no lo que decimos nosotros, usted tendrá que hacer un balance en su interior y reconocer que Dios lo ama y que Dios lo quiere transformar. Porque el único que convence a las personas de pecado, de justicia y de juicio se llama Espíritu Santo. Y nosotros no somos el Espíritu Santo. Somos portadores de las buenas noticias de Dios para que usted crezca. Nosotros derramamos sobre usted la semilla que una vez derramaron sobre nosotros y Dios sigue derramando a través de su palabra para que germine, fructifique y de veras dé fruto, como dijo el Señor, al 30, al 60 o al 100 por uno. Que el Señor le bendiga poderosamente y nuestro hermano nos despide en una oración. Amado Padre Celestial, te rogamos que tú bendigas, Señor, a cada vida, a cada persona que vea esto. Señor Jesucristo, entra en él, entra en ella, tócalos, ayúdalos. Señor, revélate a sus corazones y a su espíritu. Ayúdalos a vivir, Señor, como un día nos diste vida, dales vida, por favor, porque la idea no es atacar a nadie, la idea es decir la verdad y que esa verdad haga su trabajo en cada persona. Padre, yo te ruego bendigas a todos aquellos que vean esto y ojalá muchos que no creen en ti vean esto y aunque les moleste, haya una reflexión y una semilla que dé fruto de vida en sus corazones y en su espíritu. Oro con todo mi corazón y te ruego que bendigas a cada persona en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Dios. Amén y amén. Amén.